Capítulo 17, parte 2. La íntima y espontánea oración sin palabras. Aquí tenéis, pueblo, la voz del Espíritu Santo, la manifestación espiritual de Dios a través de vuestro entendimiento, revelándoos no una nueva ley ni una nueva doctrina, sino una nueva forma más adelantada, espiritual y perfecta de comunicación con el Padre, de recibirle y de rendirle culto. ¿Cuántos hay que escuchan mi palabra, que se han convertido en los grandes analizadores y sin embargo no son los mejores discípulos prácticos de mi doctrina? No cumplen con el precepto divino que os dice: amaos los unos a los otros. En cambio, ved cuán fácilmente se transforma aquel que pone en práctica un átomo de mi enseñanza. ¿Queréis un ejemplo? Aquel que toda su vida me estuvo diciendo que me amaba a través de oraciones verbales que otros formaron, oraciones que ni siquiera comprendía porque estaban hechas con palabras cuyo sentido no conocía, mas de pronto supo cuál era la forma verdadera de orar y, haciendo a un lado sus antiguos hábitos, centróse en el fondo de su espíritu, elevó el pensamiento hacia Dios y por primera vez sintió aquella presencia. No supo qué decir a su Señor. Su pecho empezó a sollozar y sus ojos a derramar lágrimas. En su mente solo se formó una frase que decía: Padre mío, ¿qué puedo decirte si no sé hablar contigo? Pero aquellas lágrimas, aquellos sollozos, aquel gozo interior y hasta su turbación hablaban al Padre con un lenguaje tan hermoso como no lo podéis encontrar jamás en vuestros idiomas humanos ni en vuestros libros. Esos balbuceos del hombre que comienza a orar espiritualmente con su Señor son semejantes a las primeras palabras de los niños, las cuales son deleite y encanto para sus padres, porque escuchan las primeras expresiones de su ser que empieza a levantarse a la vida. El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual. Por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que solo Dios conoce el secreto que lleva oculto en lo más íntimo de su ser. Cuánto gozo dais a mi espíritu cuando veo que eleváis vuestro pensamiento buscando a vuestro Padre. Os hago sentir mi presencia y os inundo de paz. Buscadme, habladme, no os importe que vuestros pensamientos sean torpes para expresar vuestra petición, yo sabré comprenderlos. Habladme con la confianza con la que se habla a un padre. Confiadme vuestras quejas, como lo haríais con el último de vuestros amigos. Preguntadme lo que no sepáis, todo lo que ignoréis, y yo os hablaré con palabra de maestro. Pero orad para que en aquel bendito instante en que vuestro espíritu se eleve hacia mí, recibáis la luz, la fuerza, la bendición y la paz que os concede vuestro Padre. Contadme en silencio vuestras penas, confiadme vuestros anhelos. Aunque todo lo sé, quiero que vayáis aprendiendo a formar vuestra propia oración, hasta que lleguéis a practicar la comunión perfecta de vuestro espíritu con el Padre. La oración puede ser larga o breve, según sea necesario. Podréis, si así lo deseáis, pasar horas enteras dentro de aquel deleite espiritual
si vuestra materia no se fatiga o si algún otro deber no reclama vuestra atención. Y puede ser tan breve que se concrete a un segundo si os encontráis sujetos a alguna prueba que de pronto os haya sorprendido. No son las palabras con las que vuestra mente trate de formar la oración lo que llega a mí, sino el amor, la fe o la necesidad con la que os presentéis ante mí. Por eso os digo que habrá casos en que vuestra oración sea de un segundo, porque no habrá tiempo a formular pensamientos, frases e ideas como acostumbráis. Doquiera podréis invocarme, porque para mí es indiferente el sitio, ya que lo que busco es a vuestro espíritu. En el segundo tiempo, cuando una mujer preguntó a Jesús si era en Jerusalén el lugar en donde debía de orar a Dios, el Maestro contestó: se aproxima el tiempo en el que ni Jerusalén ni ningún otro lugar sean el sitio indicado para adorar a Dios, porque será adorado en espíritu y en verdad, o sea, de espíritu a espíritu. Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, yo les di como norma la oración que llamáis el Padre Nuestro, haciéndoles comprender que la oración, la verdadera, la perfecta, será aquella que a semejanza de la de Jesús, nazca espontáneamente del corazón y se eleve hasta llegar al Padre. Debe encerrar obediencia, humildad, confesión, gratitud, fe, esperanza y adoración. Amados discípulos, practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. Mirad que además de penetrar en una comunión íntima con vuestro Maestro y de experimentar una paz infinita en aquellos instantes, ella representa la mejor ocasión para que recibáis mis divinas inspiraciones. En ellas encontraréis la explicación de todo aquello que no hayáis comprendido o que hayáis entendido mal. Encontraréis la forma de prevenir algún peligro, de resolver un problema, de solucionar una confusión. En aquella hora de bendita comunicación espiritual se aclararán todos vuestros sentidos y os sentiréis más dispuestos e inclinados a hacer el bien. No dejéis de practicar la oración aun cuando sea tan breve que solo dure 5 minutos, pero que en ella sepáis hacer un buen examen con la luz de vuestra conciencia, a fin de que observéis vuestras obras y sepáis de lo que tenéis que corregiros. Si perdieseis la noción del tiempo al elevaros en oración, será señal de espiritualidad, ya que lograsteis, aunque sea por unos instantes, saliros del tiempo, ese tiempo que los esclavos del materialismo solo quieren para sus placeres o para aumentar sus caudales. El que diariamente se examina tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar y de sentir. Os he enseñado que por la oración se adquiere sabiduría, mas no por ello quiero que prolonguéis vuestras oraciones. Os he pedido la oración de 5 minutos y con ello quiero deciros que oréis brevemente para que en esos instantes os entreguéis verbalmente a vuestro Padre y el resto de vuestro tiempo lo consagréis a vuestros deberes espirituales y materiales para con vuestros hermanos. Yo voy a enseñaros una forma de prepararos para que vuestras obras de cada día
estén todas inspiradas por nobles sentimientos, y para que las vicisitudes y dificultades no os detengan ni os hagan retroceder. Cuando abráis vuestros ojos a la luz del nuevo día, orad, aproximaos a mí a través del pensamiento. Formad entonces vuestro plan ya inspirados con mi luz y levantaos a luchar, imponiéndoos ser fuertes y no faltar un solo instante a la obediencia y a la fe. En verdad os digo que no pasará mucho tiempo sin que os maravilléis de vuestra fortaleza y del resultado de vuestras obras. Desde el primer tiempo os enseñé a consagrarme el séptimo día. Si durante 6 días el hombre se entregaba al cumplimiento de sus deberes humanos, justo era que cuando menos uno lo dedicase al servicio de su Señor. No le pedí que me consagrara el primer día, sino el último, para que en él descansara de sus labores y se entregara a la meditación, dando a su espíritu la ocasión de acercarse a su Padre para conversar con él a través de la oración. El día de descanso se instruyó para que el hombre, al olvidar, aunque sea por un momento, la dura lucha terrestre, dejara que su conciencia le hablara, le recordara la ley y se examinara a sí mismo, se arrepintiera de sus faltas y formara dentro de su corazón nobles propósitos de arrepentimiento. El sábado fue el día que anteriormente estaba dedicado al descanso, a la oración y al estudio de la ley, pero el pueblo, al cumplir con la tradición, olvidó los sentimientos hacia la humanidad y los deberes espirituales que tenía para con sus semejantes. Los tiempos pasaron, la humanidad evolucionó espiritualmente y Cristo vino a enseñaros que aún en los días de reposo debéis de practicar la caridad y todas las buenas obras. Jesús quiso deciros que un día estaba dedicado a la meditación y al reposo físico, pero debíais comprender que para el desempeño de la misión del Espíritu no podía señalarse día y hora. A pesar de haberos hablado el Maestro con suma claridad, los hombres se distanciaron buscando cada cual el día que para ellos fuera el más propicio, y así, mientras unos siguieron conservando el sábado como día dedicado al reposo, otros adoptaron el domingo para celebrar sus cultos. Hoy vengo a hablaros una vez más y mis enseñanzas os traen nuevos conocimientos. Habéis vivido muchas experiencias y habéis evolucionado. Hoy no tiene importancia el día que dediquéis al descanso de la fatiga terrestre, pero sí la tiene el que sepáis que todos los días debéis caminar por la senda que yo os he trazado. Comprended que no existe hora señalada para que levéis vuestra oración, porque todo tiempo es propicio para que oréis y practiquéis mi doctrina en favor de vuestros hermanos. Todos traéis una herida en el corazón. ¿Quién como yo para penetrar en vuestro interior? Sé vuestra amargura, vuestra tristeza y desaliento ante tanta injusticia e ingratitud que existe en vuestro mundo. Sé de la fatiga de los que han vivido y luchado en la tierra y cuya existencia es para ellos como un pesado fardo. Sé del vacío de los que van quedando solos en esta vida. A todos os digo, pedid que se os dará, porque a eso he venido, a daros según necesitéis de mí, ya sea compañía, tranquilidad, bálsamo, misiones o luz.
No temáis a la miseria es pasajera, y en ella debéis orar imitando a la paciencia de Job. Volverá la abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. Cuando la enfermedad os agobie, oh enfermos benditos, no desesperéis. No está enfermo vuestro espíritu. Elevaos en oración a mí, y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud al cuerpo. Orad en la forma en que yo os he enseñado, espiritualmente. Orad en los momentos de prueba con una oración breve pero limpia y sincera, y os sentiréis confortados, y cuando logréis estar en armonía con vuestro Señor, podré deciros que mi voluntad es la vuestra y vuestra voluntad es la mía. Orad, pero que vuestra oración esté formada con vuestras intenciones y obras del día. Esa será vuestra mejor oración. Mas si queréis dirigirme un pensamiento formulando con él una petición, decidme entonces: Padre, hágase en mí tu voluntad. En ella estaréis pidiendo aún más de lo que podrías entender y esperar. Y esa sencilla frase, ese pensamiento, simplificará aquel Padre Nuestro que me pedisteis en otro tiempo. Ahí tenéis la oración que todo lo pide y que mejor hablará por vosotros, mas no la digan vuestros labios, sino que la sienta vuestro corazón, porque decir no es sentir, y si lo sentís, no necesitáis decírmelo. Yo sé escuchar la voz del Espíritu y entiendo su lenguaje. ¿Qué mayor alegría para vosotros que saber esto? ¿Acaso creéis que yo necesitaba que me dijeseis lo que tengo que hacer? Os he enseñado a orar y a pedir por los demás, pero también os escucho cuando pedís por lo vuestro. Recibo esa oración, mas os digo que el tiempo en que yo os daba según vuestra petición ha pasado, porque erais pequeños. Ahora quiero que obréis como discípulos, presentándome vuestro espíritu y vuestro corazón al orar, pero dejando que yo lea en ellos y haga mi voluntad. Cuando me interroguéis o me pidáis, no os esforcéis en tratar de explicarme con claridad vuestro problema, ni os esmeréis buscando en la mente las frases mejor construidas. A mí me basta que vuestro espíritu se desprenda del mundo en ese instante y que deje limpios al corazón y al entendimiento para que ellos puedan recibir mi inspiración. ¿De qué os servirá decirme muy bellas palabras si no sois capaces de sentir mi presencia en vuestro interior? Yo todo lo sé y no tenéis que explicarme nada para que yo os pueda comprender. Si sabéis comprender mi doctrina, ella os ofrecerá muchas satisfacciones, muchas oportunidades de poderos elevar, aprender a orar antes de tomar cualquier determinación, porque la oración es la forma perfecta de pedir a vuestro Padre, ya que en medio de ella estaréis demandando luz y fortaleza para salir avante en la lucha. Al orar, pronto llegará a vuestro entendimiento la iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis hacer, y ello será la prueba más palpable de que supisteis prepararos para escuchar la voz de la conciencia.
sufrid con paciencia las penalidades, y si no alcanzáis a comprender el significado de vuestras pruebas, orad, y yo os revelaré su sentido, para que seáis conformes. Cada vez que vuestros labios o vuestro pensamiento me dice, Señor, no me niegues tu perdón, estáis probando vuestra ignorancia, vuestra confusión y lo poco que me conocéis. Decirme a mí que me apiade de vuestro dolor, pedirme que tenga misericordia de mis hijos, suplicarme a mí que perdone vuestros pecados, a mí que soy el amor, la clemencia, la caridad, el perdón y la piedad. Bien está que tratéis de conmover a quienes en la tierra tengan duro el corazón, y que tratéis de mover a piedad con lágrimas y súplicas a quienes no tengan un átomo de caridad hacia sus semejantes. Pero no uséis esas formas o esos pensamientos para tratar de conmover a quien os creó por amor y para amaros eternamente. Sed conformes con las grandes caridades que el Padre os ha confiado para todo lo que se relaciona con la vida humana sobre el haz de la tierra, ni pidáis lo que pueda dar ocasión a la perdición de vuestro espíritu y materia. Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme, mas yo soy el que sabe lo que verdaderamente os hace falta en el camino. Yo os he dicho que si sabéis cumplir con mi ley, me contemplaréis en todo mi esplendor.